Hefner. Buen día, bienvenido. Buen día. Ya Gracias. me siento por acá. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Pregunta así directa. ¿Podemos hablar de la vacuna? Que es Sí. un gran debate. ¿Hay que vacunarse o no hay que vacunarse? Sí, ¿Sirve o no sirve? sirve. El asunto Sirve. que se ha armado una discusión sobre la Sí. vacuna sobre bases inexistentes. Mira, hay un comité nacional, que es la CONAIN. Sí. La CONAIN se reunió ya hace bastante, hace 3 semanas, el 7 de marzo. Y el 7 de marzo la CONAIN, mira, justo traje acá, saca 4 resoluciones. Primero, avanzar en la implementación de una estrategia focalizada de vacunación. Definir el criterio de vacunación si no hay dudas sobre la efectividad de la vacuna. Hay que avanzar. Lo que hubo es, por parte del gobierno, imprecisiones en los anuncios. Por ejemplo, la conferencia de Adorni. La vacuna es efectiva, es una vacuna segura. No implica que lo incorporás al calendario de vacunación. Sí, bueno, esa era Pero, mi otra pregunta. claro, lo que haces es definir básicamente, que es lo que define muy bien la CONAIN, áreas calientes donde hay mucha circulación, el 25-30% de la superficie argentina, y en qué grupo etario lo das. Y la CONAIN lo que dice es, empecemos por aquellos que tienen más tendencia a internarse en forma grave, adultos jóvenes, y empecemos a estudiar si en edades pediátricas lo empezamos a administrar también. Entonces, digo, para cerrar el punto este, porque es muy importante, es una herramienta significativa la vacuna. No hay cuestionamiento sobre la calidad de la vacuna, con la vacuna sola no alcanza. Doctor, hubo 2 puntos que mencionó, pero hubo un tercero también, donde el gobierno habló sobre el tiempo en el que uno podía adquirir la inmunidad, que era a esta altura no tenía sentido en base al pico del brote. ¿Eso cómo debe leerse? Eso es un error conceptual importante. El asunto es así. En el 2023 tuvimos circulación durante todo el año. Este pico va a ser marzo, abril y esperemos que en mayo comience a bajar, pero vamos a tener circulación durante todo el año. Si vos te das una dosis de la vacuna, a los 15 días ya tenés un escalón más de inmunidad respecto del no vacunado. Si completás las 2 dosis a los 3 meses, tomás una semana más para que levantes más los anticuerpos y tenés un nivel de protección frente a lo que es infección severa del 90%, altísimo. Pero con una dosis a los 15 días escalás un rango de protección. ¿Tiene que ser una vacuna del calendario de vacunas? Y Porque hoy la verdad que es una vacuna inalcanzable para gran parte de la gente, ¿no? Sí, Porque además son 2 dosis. Son 2 dosis, salen entre 70 y 80.000 cada dosis. El punto que quizá no sea hoy la estrategia más conveniente esa, porque no tendría sentido concentrar esfuerzos en vacunar en el sur del país donde no hay casos de dengue. Entonces, sí en las áreas calientes, que es lo que se sugiere hoy por hoy. Porque vuelvo al punto de efectividad. Una efectividad del 80 o 90% para protegernos frente a la infección severa es muy importante. ¿Cuántos casos hay notificados? 150.000. Sí, por ahora. Por ahora. El punto es que el 60 o 70% de los casos es asintomático. Claro. Entonces tenés por lo menos 300, 400. Y como no hay reactivos diagnósticos, está subdenunciado. Así que estamos en medio millón o más de casos. Llegó para quedarse, ¿no? ¿Cómo? Llegó para quedarse, digo. Sí. Obviamente hay zonas del país que ya hace rato llegó para quedarse. Sí, sí. Lo que estamos viendo en región del AMBA llegó para quedarse. Sí, sí, en región del AMBA, en todo el centro del país, en el norte del país, en Ciudad de Buenos Aires también. Ayer hablaba con médicos infectólogos conocidos que están en los hospitales de ciudad y provincia y en las guardias están abarrotadas. Sí, colapsadas las guardias. ¿Sí? Abarrotadas. Y nuevamente, como hicimos en COVID, un reconocimiento pendiente al personal de salud. Pues recuerdo, con sueldos muy, muy bajos, están haciendo un esfuerzo impresionante. Vos sabés que es importante porque empiezan acá las demandas hacia el gobierno nacional y a ver, se juntó el COFESA, la primera reunión con los distintos ministros de los distritos. La pregunta es la siguiente, porque uno le pide al gobierno nacional, pero ¿qué deberían también hacer a nivel provincial y municipal cada uno de los distritos? Porque vos bien decís, son 19 en donde está circulando autóctonamente, y digo, no es que es agregar, porque uno pide, por favor, agréguenlo al calendario nacional. Digo, ¿cuál sería la demanda específica hacia los distintos gobiernos, en los distintos niveles? Y yo creo que cuando vos tenés un Ministerio de Salud de la Nación, lo que pedís es directrices claras. Yo creo que el Ministerio de Salud de la Nación estuvo bastante ausente cuando tenemos una curva muy, muy importante de casos. Hay responsabilidades municipales, provinciales, pero tiene que haber una directriz clara.
Y en relación a las vacunas, como decía Antonio, no fue clara. No, igual hay 2 provincias, si no me equivoco, que están vacunando. Sí, Creo no. que Misiones y Salta a veces están vacunando. Se están vacunando, Decisiones Misiones, provinciales. Salta, y también por prescripción médica podés cierto, vacunarte hoy por hoy. Es cierto que vos decís, está brillando por su ausencia el Ministerio a nivel nacional, la Secretaría a nivel nacional. Y estamos en un brote realmente muy, muy importante. No solamente en Argentina, en Brasil hay detectados 2 millones de casos. Es decir, de la mano del cambio climático tenemos que prepararnos para que el dengue llegó. Por eso te y va a pregunto, aumentar. llegó para quedarse. Esta vacuna es japonesa. Está desarrollando Brasil una vacuna, ¿no? También puede Está ser. desarrollando Brasil una vacuna propia y el Instituto de Salud de Estados Unidos, el NIH, también está desarrollando una vacuna. Porque lo que se proyectaba es que el año que viene, es más, este año Brasil ya empezaría a dar su propia vacuna. Así es. Que es de un sistema diferente, porque esta es de virus atenuado, la japonesa. Así es. La de Brasil es la tradicional. Es una tradicional, a virus inactivado, y están también con otra que es a Porque partículas. yo escuché a varios médicos tener un poquito de temor con la vacuna de virus atenuado. Mira, hay un estudio que se hizo en relación a estas vacunas. Vacuna de dengue, la de Takeda, la Qdenga. Sí. Y sobre 18.000 chicos que van entre 4 y 17 años. Sí. Y realmente prácticamente no hubo casos severos. Lo que tenés es una febrícula a los 3-4 días, un cierto malestar, como tuvimos con las Con el vacunas COVID, COVID, como tenés contra influenza. Realmente hoy por hoy, por los datos objetivos, hay 16 estudios clínicos ya hechos y publicados. Es una vacuna segura. ¿Hay que fumigar? Porque Sí. esta es otra cosa que, no, ahora ya no vale la pena fumigar. O sea, todo no vale la pena, no se hizo nada, en definitiva. Así Ahí es. sí tiene mucho que ver, ahí no necesitas una directriz nacional, ni los municipios ni las provincias. Yo No creo hay que fumigaciones. hay que fumigar. La fumigación tiene un límite. El límite que vos lo que matás es al mosquito. No matás a los huevos, que de los huevos salen las larvas y otros. Pero por lo menos matas al Así mosquito. es. Entonces, que no te cuando- pique. que está lleno de mosquitos, Claro. tenés una densidad de mosquitos, sí, yo creo que tendría que haber más presencia. Igualmente es vacuna, fumigación y mucho cuidado en el ámbito domiciliario. Es un mosquito un poco vago, vuela poco. Entonces, muy importante, insistimos, descacharrar, usar repelente, usar mosquiteros, todo eso ayuda mucho. ¿Qué hay tanto de la adaptabilidad del mosquito? Es decir, muchos habló sobre las alturas, sobre la temperatura. Hay que tener en cuenta que la baja temperatura pueden seguir conviviendo. ¿Cómo es ese Y bueno, proceso? evidentemente hay una extensión del ámbito de competencia del mosquito. No está claro si realmente, no podemos definir cuáles son los cambios, pero por ejemplo, estamos viendo que en lugares con climas relativamente secos también empieza a haber Claro, transmisión en de altura, dengue. y en altura también. En altura Claro. también, porque Sí, en altura hay también. gente que cree que en altura no sigue No, midiendo. no, hay que tomar cuidados Todos en ese lados sentido hay. extensivos. ¿Cuánto gana un médico? Muy poco. En Muy en una guardia. Digo, no es que vamos viendo que está todo colapsado, digo, más allá del dengue, abramos paréntesis, ser hoy médico o enfermero, personal de guardia de cualquier hospital, sobre todo en la región del AMBA, es, aparte te arriesgas la vida. ¿Cuánto gana? Totalmente. Y un médico de planta hoy, un médico de planta, no alguien que hace un reemplazo de guardia, etcétera, Sí. un médico de planta que inicia su carrera en un hospital, tanto en ciudad como en provincia, etcétera, estará entre 700 y 800 mil pesos en todo concepto. Haciendo, perdóname, ¿cuántas horas de guardia? Bueno, tiene un horario de 6 o 7 horas diarias. Quiere decir que estás hablando de, Sí, está bien. no sé, 35, 40 horas semanales, que es lo que tienen. Es decir, el sueldo es bajísimo, estás Sí, ahí nomás. adicional. ¿Cómo? Restale, Sin adicional. restale Sí, todavía sí, más. sí, ¿cómo? No, y una enfermera, un camillero todavía mucho menos. Mucho menos, mucho menos. Sí, Y son están $700 trem- o están, Sí. es muy poquito lo que están ganando, la exigencia es muy importante. ¿Eso estamos hablando de hospitales públicos? Sí, estamos hablando de hospitales públicos, pero en los hospitales privados los salarios no son mayores. Todo lo que es personal de salud en cuanto a salarios se ha desjerarquizado muchísimo. Y eso sustenta un patrón de emigración. Vos fijate sí. que en los concursos de residencias médicas, años anteriores, 10, 15 años anteriormente, se mataba a la gente Claro, para entrar a las hoy quedan residencias vacíos. médicas. Y hoy vas a residencias como neonatología, pediatría en los grandes hospitales y quedan cargos vacantes. Es un gran esfuerzo, incluso desde el punto de vista emocional, Sí, sí. por todo lo que estás viendo, y realmente en lo retributivo
Si tenés que alquilar un departamento de un ambiente, estás en problemas. Y ahora, con respecto a lo que dice Antonio de los salarios, hay que agregarle el problema que hubo de insumos. ¿Cómo está hoy la situación en los hospitales? ¿Tienen la capacidad para poder afrontar la situación que viene ahora en el próximo mes? Tiene una capacidad limitada. Por ejemplo, reactivos diagnósticos para hacer diagnóstico de dengue prácticamente no hay. No hay, sí. Está bien, no es lo central, eso porque el diagnóstico lo haces desde el punto de vista clínico y por nexo epidemiológico, pero tendríamos que hacer algunos estudios, digamos, en ciertas áreas, a ver cómo se está extendiendo esta infección, y para eso necesitas tener un diagnóstico de certeza. Jorge, muchas gracias. No, gracias por la invitación, muchas gracias.